Durante décadas, el nombre de Brigitte Bardot no necesitó apellido, contexto ni explicación. Bastaba pronunciar Bardot para evocar una imagen precisa: el cabello rubio indomable, la mirada desafiante, una feminidad que no pedía permiso y una libertad que incomodaba tanto como fascinaba. Fue mito antes de ser persona, símbolo antes que mujer, y leyenda mucho antes de decidir callar. Hoy, en el umbral de los 91 años, ese silencio pesa más que cualquier palabra pronunciada a lo largo de su vida. Hablar de Brigitte Bardot en sus últimos años no es hablar de cine, ni siquiera de fama. Es hablar del paso del tiempo sobre una figura que se negó siempre a envejecer frente al público. Mientras otras estrellas buscaron adaptarse, reinventarse o resistir, Bardot optó por la retirada absoluta. No fue un gesto estético, sino existencial. Abandonó el mundo que la había encumbrado porque ya no se reconocía en él. Y quizá porque el mundo dejó de reconocerse a sí mismo en sus valores. La Bardot anciana no es una reliquia del pasado, sino una presencia incómoda del presente. Vive apartada, recluida por decisión propia, lejos de alfombras rojas, entrevistas complacientes y homenajes institucionales. No concede indulgencia al paso del tiempo, ni se refugia en la nostalgia. Para ella, el ayer no es un refugio cálido, sino una herida abierta. La fama, ha repetido en más de una ocasión, fue una carga que nunca pidió y que pagó con su salud mental, su intimidad y su fe en la humanidad. Desde su casa en Saint-Tropez, convertida en fortaleza emocional, Bardot observa el mundo con una mezcla de lucidez y desencanto. La mujer que encarnó la liberación femenina antes de que el término se popularizara, hoy se muestra cansada, a veces amarga, profundamente crítica. No es la voz de una anciana resignada, sino la de alguien que siente haber vivido demasiado para seguir creyendo en promesas vacías. El envejecimiento, para Brigitte Bardot, no ha sido un proceso amable. Nunca aceptó la imagen pública de la gran dama del cine francés. Rechazó los homenajes, evitó los aniversarios oficiales, y se negó a celebrar una gloria que consideraba artificial. En su lógica íntima, el cine fue una etapa cerrada con llave, no un legado que exhibir. Mi vida empezó de verdad cuando dejé de ser actriz, llegó a decir. Una afirmación tan radical como coherente con su trayectoria. A los 91 años, el cuerpo se convierte en un recordatorio constante de los límites. Bardot ha hablado abiertamente del cansancio, del dolor físico, de la fragilidad. No desde la queja, sino desde la constatación. Su discurso no busca compasión ni heroísmo. Es el testimonio de alguien que ya no tiene nada que demostrar. La muerte, lejos de ser un tabú, aparece como una idea recurrente, casi familiar. No como amenaza, sino como desenlace natural. En sus declaraciones más recientes, hay una palabra que se repite con insistencia: hartazgo. Hartazgo del ruido, de la hipocresía, de una sociedad que, según ella, ha perdido toda conexión con lo esencial. Bardot no se reconoce en el mundo moderno, no lo comprende, no lo acepta y no intenta adaptarse. Esa desconexión no es fruto de la edad, sino de una coherencia brutal consigo misma. Siempre fue una mujer fuera de su tiempo. Ahora simplemente lo es de manera más visible. La conciencia del final no la ha vuelto más dócil, sino más honesta. En lugar de suavizar su discurso, lo ha endurecido. No busca dejar una imagen amable para la posteridad. No le interesa ser recordada como un icono consensuado. Prefiere la incomodidad a la falsedad. En ese sentido, sus últimas palabras públicas, escasas, directas, a veces cortantes, funcionan casi como un testamento moral. Hay en Bardot una serenidad extraña, construida sobre la renuncia. Renunció al cine, renunció al amor romántico, renunció al reconocimiento social. Lo único que no abandonó fue su sensibilidad hacia el sufrimiento ajeno, especialmente el de los animales. Ese compromiso, que será abordado más adelante, define también su manera de enfrentarse al final de la vida,
con una mezcla de compasión, dureza y absoluta falta de ilusión respecto al ser humano. El silencio que hoy rodea a Brigitte Bardot no es vacío, está cargado de significado. Es el silencio de quien ya lo dijo todo cuando era joven y decidió no repetirse. El silencio de una mujer que fue observada hasta el agotamiento y que ahora se permite observar desde la distancia. El silencio, también, de alguien que se prepara para desaparecer sin ceremonias, sin grandes discursos, sin concesiones. Brigitte Bardot no espera comprensión ni perdón. Su legado no necesita consenso. Como toda leyenda auténtica, incomoda incluso en el silencio. Para comprender el silencio actual de Brigitte Bardot, es imprescindible volver al ruido que la rodeó durante décadas. Ninguna otra actriz europea del siglo XX fue observada con tanta intensidad, juzgada con tanta dureza y deseada con tanta unanimidad. Bardot no solo fue una estrella, fue un fenómeno social, una ruptura cultural y, para muchos, una amenaza al orden establecido. Su irrupción en el cine coincidió con una Europa todavía marcada por la posguerra, una sociedad que intentaba reconstruirse bajo normas morales rígidas. En ese contexto, Bardot apareció como un cuerpo libre, una actitud indomable y una sexualidad no domesticada. No actuaba la provocación, la encarnaba. Y ese fue, paradójicamente, su mayor triunfo y su mayor condena. A diferencia de otras actrices de su generación, Bardot nunca buscó agradar. No cultivó una imagen de elegancia distante ni de misterio calculado. Su magnetismo era animal, directo, casi brutal. En pantalla y fuera de ella, parecía incapaz de fingir moderación. Esa autenticidad la convirtió en ícono, pero también la dejó indefensa frente a una industria que se alimenta de la exposición constante. La fama llegó demasiado pronto y demasiado fuerte. Bardot tenía poco más de 20 años cuando ya era perseguida por fotógrafos, analizada por intelectuales y convertida en símbolo sexual global. Cada gesto suyo era interpretado, cada relación sentimental diseccionada, cada error amplificado. La libertad que proyectaba hacia el exterior contrastaba con una vida íntima cada vez más frágil. Sus relaciones amorosas, numerosas y tumultuosas, fueron tratadas por la prensa como espectáculos públicos. Amó con intensidad, pero también con desesperación. No supo, o no quiso, protegerse emocionalmente. En un mundo que confundía deseo con derecho, Bardot fue muchas veces invadida, traicionada, utilizada. La idea romántica de la mujer libre escondía una realidad mucho más cruel. La soledad de alguien a quien nadie veía como persona completa. El escándalo se convirtió en una constante. No porque Bardot lo buscara deliberadamente, sino porque se negaba a comportarse según lo esperado. No pedía disculpas por existir, no suavizaba sus opiniones, y no aceptaba ser moldeada. En una época en la que las actrices debían ser discretas, agradecidas y decorativas, ella fue excesiva, frontal y emocionalmente inestable. El sistema no perdona ese tipo de desobediencia. El precio psicológico fue alto. Bardot habló abiertamente, años después, de episodios de profunda depresión, de una sensación persistente de asfixia y de una imposibilidad creciente de reconocerse en la imagen pública que el mundo había construido. La fama dejó de ser un privilegio para convertirse en una cárcel sin muros. Cada salida, cada rodaje, cada entrevista reforzaba esa sensación de pérdida de control. En el centro de ese torbellino estaba una mujer joven que nunca aprendió a defenderse del todo. No había manual para sobrevivir a una idolatría tan invasiva. Bardot no fue educada para gestionar el odio ni la adoración. Fue arrojada a ambos extremos sin red de seguridad. Y mientras el público consumía su imagen con avidez, su equilibrio emocional se erosionaba lentamente. El cine, lejos de ser un refugio, se convirtió en una extensión del conflicto. Aunque protagonizó películas hoy consideradas clásicas, Bardot nunca se sintió actriz en el sentido tradicional. Rechazaba la disciplina del oficio, detestaba la repetición
y se sentía incómoda interpretando personajes que no controlaba. La actuación era, para ella, una forma más de exposición forzada. Ese rechazo al sistema cinematográfico no fue inmediato, pero sí progresivo. Con cada proyecto, aumentaba la distancia entre la mujer real y la imagen vendida al público. Bardot comenzó a experimentar una disociación peligrosa. Ya no sabía quién era cuando las cámaras se apagaban. El personaje había devorado a la persona. Los excesos no fueron solo sentimentales o mediáticos. También hubo una relación conflictiva con el propio cuerpo, con la presión estética y con la imposibilidad de envejecer bajo la mirada pública. Bardot entendió muy pronto que la industria no perdona el paso del tiempo, especialmente a las mujeres. Esa certeza sembró en ella una angustia que nunca desapareció del todo. Bardot fue libre en un mundo que no sabía qué hacer con mujeres libres. Y esa incomprensión generó violencia simbólica, aislamiento y una profunda desconfianza hacia el ser humano. Al mirar atrás, no hay nostalgia en su relato, sino una lucidez dolorosa. La joven que deslumbró al mundo pagó su osadía con cicatrices invisibles. La leyenda nació del exceso, pero la mujer sobrevivió gracias a la renuncia. El abandono del cine por parte de Brigitte Bardot no fue una retirada progresiva ni una transición elegante hacia papeles secundarios. Fue una ruptura seca, frontal, casi violenta. En 1973, cuando aún era una de las mujeres más famosas del planeta, Bardot decidió desaparecer. No negoció condiciones, no dejó la puerta entreabierta, no habló de pausas creativas. Simplemente se fue. Y ese gesto, incomprensible para muchos, fue en realidad el acto más coherente de toda su vida. En una industria construida sobre la permanencia, la visibilidad y la repetición, Bardot eligió el silencio. No porque hubiera perdido relevancia, sino precisamente porque aún la tenía. Se marchó en la cima, cuando el sistema todavía la necesitaba. Ese detalle es esencial para entender la profundidad de su decisión. No fue el mundo el que la expulsó, fue ella quien lo rechazó. La relación de Bardot con el cine llevaba tiempo deteriorándose. Detrás de la imagen de libertad y éxito, se escondía una experiencia profundamente alienante. Cada rodaje era vivido como una imposición, cada estreno como una exposición dolorosa. El set no era un espacio creativo, sino un escenario de vigilancia constante. Bardot no se sentía protegida por la industria, se sentía explotada por ella. A diferencia de otros intérpretes que encuentran en la actuación una forma de expresión o refugio, Bardot la percibía como una máscara que la asfixiaba. Nunca se consideró una actriz en el sentido académico del término. No creía en la técnica ni en el sacrificio disciplinado del oficio. Actuaba porque no sabía cómo escapar, y cuando por fin comprendió que podía hacerlo, no dudó. El cansancio era físico, pero sobre todo psicológico. Bardot arrastraba una sensación persistente de amenaza, de invasión constante. No había espacio para la intimidad, ni para el error, ni para la fragilidad. Todo era observado, comentado, juzgado. Vivía bajo una lupa que no se apagaba nunca. En ese contexto, la idea de continuar parecía una forma de autodestrucción. Su retirada coincidió con un periodo de extrema vulnerabilidad personal. Bardot no ocultó posteriormente que atravesaba una crisis profunda, marcada por la depresión, la ansiedad y una percepción cada vez más negativa del mundo que la rodeaba. El cine, lejos de ofrecerle estabilidad, amplificaba su malestar. Cada película era un recordatorio de que su cuerpo y su imagen ya no le pertenecían. El gesto de abandonar la industria fue, en ese sentido, un acto de supervivencia. Bardot eligió salvarse a sí misma antes que satisfacer las expectativas ajenas. No buscó comprensión ni aprobación. Sabía que su decisión sería interpretada como un capricho, una locura o una ingratitud. Pero la opinión pública había dejado de importarle. Tras su retirada, el silencio fue casi absoluto. No hubo gira de despedida, ni memorias inmediatas,
ni intentos de reconectar con el público desde otro lugar. Bardot cortó de raíz con el sistema que la había construido. Rechazó ofertas, ignoró homenajes y se negó a participar en la reescritura amable de su propia historia. No quería ser un recuerdo domesticado. El retiro no significó paz inmediata. La vida lejos de las cámaras no borró de un día para otro las heridas acumuladas. Bardot tuvo que enfrentarse a una identidad fragmentada, a la pregunta fundamental de quién era sin el reflejo constante de los demás. La mujer que había sido mirada durante décadas tuvo que aprender a mirarse sola. Ese proceso estuvo marcado por la desconfianza. Bardot no volvió a creer en el mundo del espectáculo ni en sus promesas. Para ella, la industria cultural representaba una maquinaria deshumanizante, incapaz de cuidar a quienes la alimentan. Su experiencia no fue una excepción, sino una advertencia temprana sobre el costo psicológico de la celebridad. El aislamiento se convirtió en una elección consciente. Bardot se refugió en espacios controlados, redujo al mínimo sus apariciones públicas y limitó su contacto con la prensa. No fue una huida cobarde, sino una forma de resistencia. En un mundo obsesionado con la exposición, desaparecer se volvió un gesto político. Esta retirada redefinió su relación con el tiempo. Por primera vez, Bardot no tuvo que responder a calendarios ajenos, ni a exigencias de mercado, ni a expectativas narrativas. El futuro dejó de ser una sucesión de proyectos y se transformó en una cuestión existencial. ¿Cómo vivir después de haber sido un mito? ¿Cómo existir cuando el mundo espera una versión congelada de ti? La respuesta no llegó de inmediato, pero empezó a tomar forma lejos del cine. En el silencio, Bardot encontró una nueva forma de sentido que nada tenía que ver con la fama. Ese giro radical, que marcaría el resto de su vida, no fue una reinvención estética, sino ética. Un desplazamiento del foco, del yo observado al otro vulnerable. El abandono del cine no fue el final de Brigitte Bardot, sino el comienzo de una segunda vida, menos visible pero más coherente con su sensibilidad profunda. Una vida que estaría marcada por una causa absoluta, por una entrega total y por una nueva forma de combate moral. Tras abandonar el cine y cortar casi por completo sus vínculos con el mundo del espectáculo, Brigitte Bardot no se retiró del mundo para desaparecer, sino para redefinir el sentido de su existencia. En ese proceso de reconstrucción personal, encontró una causa que no exigía máscaras ni concesiones: la defensa radical de los animales. Lo que comenzó como una sensibilidad temprana se transformó, con los años, en una misión absoluta, casi exclusiva, que terminó por sustituir cualquier otra forma de vínculo con la sociedad humana. Para Bardot, los animales representaban aquello que los seres humanos habían dejado de ser: inocencia, vulnerabilidad, ausencia de cálculo. En ellos no percibía traición, hipocresía ni violencia gratuita. Frente a un mundo que la había herido repetidamente, los animales se convirtieron en un refugio emocional y moral. No fue una causa adoptada por imagen o conveniencia. Fue una elección visceral, coherente con su progresivo rechazo a la humanidad. Este compromiso se formalizó con la creación de su fundación, que absorbió desde entonces casi toda su energía vital. Bardot volcó recursos, tiempo y notoriedad en denunciar el maltrato animal, las prácticas industriales crueles y la indiferencia institucional. Lo hizo sin suavizar el tono, sin buscar consenso, sin medir consecuencias políticas o mediáticas. Su activismo no fue estratégico, fue frontal. Con el paso del tiempo, esta militancia se volvió cada vez más radical. Bardot no distinguía entre causas prioritarias y secundarias. Todo sufrimiento animal era inaceptable. Esta postura la llevó a enfrentarse a gobiernos, tradiciones culturales, industrias enteras y también a amplios sectores de la opinión pública. Lejos de preocuparse por su imagen, asumió el aislamiento como un precio inevitable de la coherencia. A diferencia de otras figuras públicas que combinan activismo con presencia social, Bardot eligió el repliegue.
No asistía a galas benéficas, no cultivaba alianzas diplomáticas, no participaba en campañas cuidadosamente diseñadas. Prefería la denuncia directa, incluso brutal. Ese estilo le valió admiración entre defensores acérrimos de los derechos animales, pero también críticas feroces y acusaciones de extremismo. Este endurecimiento del discurso no puede entenderse sin su profunda decepción con la sociedad contemporánea. Bardot dejó de creer en la capacidad humana de redención. Sus declaraciones reflejan una pérdida casi total de fe en el progreso moral. Para ella, la violencia contra los animales no era un problema aislado, sino el síntoma más evidente de una decadencia generalizada. El contraste entre su compasión hacia los animales y su dureza hacia los seres humanos se volvió cada vez más marcado. Bardot no ocultaba su desprecio por lo que consideraba una humanidad cínica, egoísta y destructiva. Esta visión polarizada la aisló aún más, pero también le proporcionó una claridad moral que parecía aliviar su angustia existencial. En este punto de su vida, el activismo no era solo una causa externa, sino una estructura interna que le permitía seguir adelante. Defender a los animales se convirtió en su razón para despertar cada día, en su forma de resistir al cansancio físico y emocional de la vejez. En un mundo que ya no sentía como propio, esa lucha le ofrecía una dirección. El precio de esta elección fue alto. Bardot se encerró progresivamente en un círculo reducido, desconfiando de casi todos. Las relaciones humanas se volvieron escasas, controladas, distantes. La misantropía, más que una pose, se transformó en un mecanismo de protección. Cuanto menos esperaba de los demás, menos podía ser herida. Este aislamiento no fue sinónimo de indiferencia. Al contrario, Bardot vivía su causa con una intensidad casi dolorosa. Cada noticia de maltrato, cada retroceso legal, cada indiferencia institucional la afectaba profundamente. La vejez no suavizó su sensibilidad, la agudizó, y con ella también su rabia. En este contexto, los animales no solo fueron un refugio, sino también un espejo. En su fragilidad, Bardot reconocía la suya. En su indefensión, proyectaba su propia historia de exposición y abuso. Defenderlos era, de algún modo, defender a la joven que había sido utilizada, observada y juzgada sin piedad. Así, el activismo animal no fue un capítulo tardío añadido a una vida ya concluida, sino la culminación lógica de un recorrido marcado por la desconfianza hacia el poder, el rechazo a la explotación y una sensibilidad extrema al sufrimiento. En su retiro, Bardot no buscó consuelo, sino sentido. Este compromiso absoluto definió sus últimos años y preparó el terreno para una reflexión final, inevitable, la del legado, la muerte y las últimas palabras de una mujer que nunca pidió ser mito, pero que nunca dejó de serlo. En los últimos años de su vida pública, Brigitte Bardot no habló mucho, pero cuando lo hizo, sus palabras sonaron como conclusiones definitivas. No concedió entrevistas de balance, no ofreció discursos de despedida ni buscó reconciliarse con una imagen pública que siempre le resultó ajena. Sus declaraciones finales, dispersas, breves y a menudo incómodas, no conforman un testamento clásico, sino algo más honesto. El reflejo de una mujer cansada, lúcida y profundamente coherente consigo misma. Bardot no afrontó el final de la vida con solemnidad, ni con miedo escénico. Lo hizo con una franqueza desarmante. Habló de la muerte como de una certeza lógica, incluso deseada en algunos momentos, no desde la desesperación, sino desde el agotamiento. Para ella, vivir demasiado tiempo en un mundo que ya no reconocía como propio era una forma de resistencia innecesaria. No había dramatismo en sus palabras, solo constatación. En sus reflexiones finales, Bardot no expresó arrepentimiento por haber abandonado el cine, ni nostalgia por la fama perdida. Al contrario, reafirmó una y otra vez que su mayor alivio fue desaparecer del foco mediático. Si hubo lamentos, no fueron por oportunidades desaprovechadas,
sino por una humanidad que, a su juicio, no aprendió nada. El progreso técnico no fue acompañado, según ella, por un progreso moral. La vejez no suavizó su mirada, la afiló. Bardot no intentó dejar un mensaje conciliador ni una imagen amable para la posteridad. Nunca le interesó ser aceptada por todos. En sus últimas palabras, volvió a insistir en la misma idea que atravesó toda su vida adulta: la defensa de los indefensos como única causa verdaderamente justa. Todo lo demás, la fama, el reconocimiento, la memoria pública, carecía de valor real. Cuando hablaba del final, Bardot lo hacía sin rodeos. No idealizaba la muerte, pero tampoco la temía. La concebía como un cierre natural, incluso necesario. En ese sentido, sus palabras finales no fueron una despedida sentimental, sino una forma de coherencia extrema: vivir y morir, sin concesiones. No pidió comprensión, no buscó perdón, no ofreció explicaciones finales. Su legado, por tanto, no se construye sobre frases memorables ni sobre grandes discursos póstumos. Se construye sobre decisiones. La decisión de abandonar el cine en la cima. La decisión de rechazar la domesticación del mito. La decisión de dedicar su vida a una causa incómoda y poco rentable en términos de imagen. Y finalmente, la decisión de envejecer fuera del escenario. Brigitte Bardot deja tras de sí una herencia compleja, contradictoria y profundamente humana. Fue símbolo sexual y asceta voluntaria, ícono de libertad y figura profundamente herida, amada, odiada, juzgada sin tregua. Pero sobre todo, fue una mujer que nunca aceptó ser reducida a una narrativa cómoda. Su vida no se deja resumir en un solo gesto, ni en una sola causa. En el plano cultural, Bardot permanece como una ruptura irrepetible, la encarnación de una feminidad no domesticada en un tiempo que no estaba preparado para ella. En el plano moral, su legado se desplaza hacia un terreno menos glamuroso, pero más radical: la defensa incondicional de quienes no tienen voz. Ese desplazamiento incomoda porque obliga a separar el mito de la persona y a aceptar que las leyendas también pueden elegir desaparecer. Sus últimas palabras, más que un adiós, fueron una confirmación. La confirmación de que nunca quiso ser ejemplo, pero terminó siéndolo a su manera. No como modelo de éxito, sino como advertencia. La fama sin protección destruye. La libertad sin comprensión aísla. Y la coherencia, llevada hasta el final, tiene un precio alto, pero libera. Así se cierra esta historia. No con aplausos ni homenajes, sino con silencio. Un silencio denso, incómodo, lleno de sentido. El mismo silencio que Brigitte Bardot eligió cuando decidió dejar de ser observada para, por fin, ser dueña de sí misma.